El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima, la doctora Emperatriz Torres desde Lima, Perú. La doctora Emperatriz es doctora en psicología y es directora general del Centro Skinner en Lima, Perú, además de conferencista y gran maestra y gran ser humano que tenemos la suerte de que nos acompañe desde el inicio, hace 3 años, en Global Mindfulness Group, y la doctora Emperatriz Torres, que tiene creo que más de 40 años en psicología y conoce bien estos temas. Ella tiene al cargo el segmento de salud mental. Emperatriz, bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y quería empezar por preguntarte, ¿qué es la salud mental? Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente al bienestar psicológico, emocional y social de los seres humanos, ¿ok? La salud mental es uno de los, es como decir el equilibrio de nuestra persona, es hablar de, ¿cómo te puedo decir? Es hablar de lograr la estabilidad emocional de los seres humanos. La salud mental es tan importante como la salud física, pero en nuestro ambiente le dan menos importancia a la salud mental que a la salud física. Porque imagínense ustedes que 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de un problema de salud mental y son más de 970 millones de personas que sufren algún tipo de trastorno en su salud mental. Entonces, la importancia de la salud mental es fundamental porque requiere un ambiente saludable, porque requiere un trabajo permanente de todos los padres, profesores, y cuando uno es adulto, del matrimonio, de la relación con sus parientes, para lograr este equilibrio emocional, ¿no? ¿Y cómo se mantiene una buena salud mental? ¿Cómo se mantiene una buena salud mental? Es una buena pregunta, ¿no? Si les estoy contando que 980 millones de personas sufren de problemas de salud mental y de los problemas que más sufren estas personas dentro de los temas de salud mental es de ansiedad y depresión, que son temas que tocamos en Global Mindfulness Group cada 15 días en diferentes aspectos. ¿Cómo hacemos para prevenir problemas de salud mental? Eh, yo siempre hablo de que hay cuatro factores que tenemos que tener cuidado. Uno, el factor emocional. Dos, el tema físico. Tres, el factor social, que es muy importante. Y cuatro, el factor espiritual. De estos cuatro factores, definitivamente todos son importantes, ¿no? Y si hablamos de los factores, de los aspectos emocionales, hablamos de la capacidad que tienen los seres humanos de reestructurarse rápido frente al dolor. Es decir, tenemos que enseñarle a las personas cómo manejar situaciones complejas, cómo no dejarse llevar por pensamientos autodestructivos o pensamientos negativos que impiden una visión optimista del mundo. Entonces, la primera estrategia es cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, pero no es tan fácil, porque eso requiere un análisis amplio, abierto del mundo que nos rodea, ¿no? Porque implica pues una resiliencia frente a una situación complicada, compleja, difícil. Tenemos que rápidamente reestructurarnos frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, el factor emocional es fundamental. ¿Cómo se busca este equilibrio? Hay muchas técnicas psicológicas que ayudan a los seres humanos a manejar su salud mental, ¿no? Como lo que les acabo de decir, la reestructuración cognitiva, el análisis optimista de las situaciones, el vivir el presente intensamente, recordar el pasado como una experiencia, sacar lo positivo del pasado, vivir el presente sin preocuparnos, sembrando para el futuro, pero sin preocuparnos excesivamente por el futuro, porque el futuro es incierto para todos, ¿no? Cuando hablamos de temas emocionales, también hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano
para lograr su bienestar emocional, ¿no? Para lograr su bienestar rodeándose de un ambiente positivo, de un ambiente alegre, de un ambiente amable, de un ambiente lleno de esperanza, lleno de alegría, ¿no? Que uno es el dueño de su vida y uno es capaz si tiene una visión optimista del mundo, lograr ese ambiente que sea un ambiente contenedor, que lo ayude a seguir desenvolviéndose, ¿no? Cuando hablamos de las estrategias físicas, hablamos del deporte, el caminar, el hacer ejercicio, hablamos también de la respiración, de la relajación, de la meditación, del mindfulness que trabajamos tanto en Global Mindfulness Group. Hablamos de la comprensión del uno mismo, de regresar hacia el conocimiento de uno mismo, ¿no? Aceptarnos como somos, comprendernos como somos, tratar de mejorar todo lo que podemos mejorar, porque somos seres capaces de cambiar, no importa la edad que tengamos, si tenemos amplitud de mente y somos flexibles, somos capaces de modificar nuestro comportamiento hacia nuestro propio beneficio. Si hablamos de los factores sociales, los amigos, la familia, la gente que nos rodea, siempre es gente, si es positiva, no tóxica, porque aquí tenemos que tener en cuenta, perdón, de que podemos tener amigos también tóxicos, ¿no? Personas negativas, personas que siempre critican o que nos tratan siempre de aconsejar. Y yo siempre digo a la gente, consejo no pedido es una crítica. Entonces hay gente muy dada a aconsejarte sobre cualquier cosa sin tener conocimientos profundos del tema. Y pueden, en lugar de ayudar, pueden hacer mucho daño. Pero por eso es que hay que buscar amigos sanos. Bueno, uno tiene que aceptar a la familia porque no le queda otra, pero si la familia es muy tóxica, tratar de ayudar a la familia tóxica, y si la familia no se deja ayudar, pues alejarnos un poco de ellos, ¿no? Visitarlos, cuidarlos, lo que podamos hacer, pero no estar mucho tiempo en un ambiente tóxico porque eso genera ansiedad, después de la ansiedad extrema puede ocasionar hasta ataques de pánico, luego viene la depresión, luego vienen enfermedades mentales más severas. Entonces hay que cuidar nuestra salud mental, hay que cuidarla, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Buscar nuestro bienestar emocional. Porque si quiero ayudar, primero me tengo que ayudar a mí mismo, primero tengo que estar en paz conmigo mismo, ¿no? Entonces, la parte espiritual, la estrategia espiritual también es importante, ¿no? Bueno, no todos creen en un Dios, pero los que creemos, el ayudarnos a comunicarnos con un ser superior, la fe, la gratitud, la esperanza, son luces que nos ayudan, son estímulos positivos que nos ayudan a seguir pensando bien, pensando de manera optimista, teniendo energía positiva, energía que viene de nosotros mismos, pero también del mundo que nos rodea, ¿no? Por eso para mí esos 4 factores son vitales, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto espiritual. Gracias, Emperatriz. ¿Y nos puedes contar qué es la ansiedad y qué es el estrés y cuál es la diferencia que mucha gente confunde la ansiedad con el estrés? Bueno, la ansiedad es un tema, ¿cómo te puedo decir? Complejo, ¿no? Es un estado mental, acuérdense que todo esto es un estado mental, que ¿por qué se caracteriza? Por una extrema inquietud, ¿no? Es una persona que está muy inquieta, muy intensa excitación, inseguridad, ¿no? Y es un mecanismo defensivo muchas veces que nos mantiene alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Pero cuando se convierte la ansiedad en peligrosa, cuando la ansiedad se expresa a través de síntomas físicos, ¿no?
dolor de espalda, fatiga, sudoración, irritabilidad, y también es insomnio sobre todo, ¿no? Y también en temas emocionales, por ejemplo, pensamientos negativos, dificultades para dormir, preocupaciones, falta de concentración, miedo. Entonces, la ansiedad, todos los seres humanos creo que tenemos en algún momento ansiedad, ¿no? O sea, estamos preocupados por algo, pero cuando esa preocupación ocupa toda nuestra mente y todos los momentos de nuestras vidas, estamos hablando ya de un trastorno de ansiedad, porque ocupa todos los momentos de nuestras vidas, que se puede desencadenar en un ataque de pánico, ¿no? Que son oleadas repentinas de angustia, intensas, ¿no? De miedo, pánico, ¿no? Son abrumadores y sus síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales, porque mucha gente con ataque de pánico siente que se va a morir, ¿no? Porque se expresan dificultades para respirar, tienen sudor profuso, temblores, siente que su corazón se les va a salir, latidos permanentes, dolor de pecho, muchas veces se confunde un ataque de pánico con un ataque al corazón, ¿no? Sensación de desapego, ¿no? A la realidad. Entonces, este tipo de cosas son muy, muy, muy severas, ¿no? El estrés, ¿en qué toda persona estresada es una persona que tiene ansiedad. El estrés implica el no poder manejar situaciones del mundo externo, ¿no? Es cuando tú no tienes la capacidad de generar defensas frente a los estímulos ambientales que te abruman. Entonces te estresas, por eso dicen, estoy estresado, tengo muchas cosas que hacer, estoy estresado, no puedo manejar tanto, me estreso. Entonces, diríamos pues que la ansiedad va unida al estrés. Ambas tienen no puedes separar la ansiedad del estrés, porque el estrés es el no poder manejar los estímulos del ambiente, inclusive los estímulos introspectivos propios, ¿no? Estoy preocupada porque mi mamá está enferma o porque a mi nieto le dio dolor de cabeza y me empiezo a preocupar y me empiezo a estresar y al estresarme sudo copiosamente, me tiemblan las manos, me duele la cabeza, tengo náuseas, me siento inadecuado, me siento inseguro y temeroso, ¿no? Y siento que mi cabeza no puede más, entonces el estrés y los estímulos que me rodean no pueden ser manejados por mí, porque no tengo la capacidad de detectar entre una creencia, un pensamiento absurdo, irracional y un pensamiento lógico. Entonces, tanto la ansiedad como el estrés, o sea, la ansiedad en su mayoría de veces es normal, ese sentimiento de angustia, de desesperación, de preocupación. Cuando se vuelve patológico, cuando no la puedes controlar. Y cuando no la puedes controlar, es que viene, ahí está el estrés, porque se une al estrés. Y el estrés es todos esos síntomas de ansiedad que les he relatado, pero con mayor, ¿cómo les puedo decir? Con mayor presencia, de una forma más intensa. Entonces me duele la cabeza, me duele la espalda, siento enfermedades, lloro, me siento... Y es un camino hacia la depresión, ¿no? ¿No? Después de este tema de ansiedad y de estrés, me deprimo muchas veces. Camino hacia la depresión. ¿Por qué dicen que hay 970 millones de personas que sufren de ansiedad, perdón, de trastornos mentales en el mundo? De esos 970 millones, la mayoría sufre de ansiedad y depresión. Por eso es tan importante el tratamiento de la ansiedad como el tratamiento de la depresión de manera temprana, ¿no? Acudir a los especialistas. Emperatriz, ¿a qué se refiere cuando alguien comenta que tiene un trastorno mental? ¿Qué quiere decir tener un trastorno mental? Y en ese caso, ¿cómo se identifica en general un trastorno mental y qué hacer cuando se identifica un trastorno mental? ¿Ya? Un trastorno mental como tal se caracteriza por ser una alteración clínica significativa. ¿Ya? ¿En dónde? En la cognición, es decir, ya no piensas de manera racional.
en la regulación de tus emociones. No puedes controlar la ira, la rabia, la pena, el amor, se te desborda todo. Se te desborda como la persona hipercelosa que persigue al marido o que le revisa el teléfono y que siente que todos los días le es infiel. Entonces, la celotipia, por ejemplo, es un trastorno mental porque es clínicamente significativo, porque afecta la capacidad de razonamiento lógico, porque no logras regular tus emociones y afecta tu comportamiento. Vienes a tener un comportamiento obsesivo, compulsivo, extraño, y eso siempre va asociado a la angustia, ¿no? Entonces, no es fácil, pero te puedes diferenciar. En la época en que yo estudiaba hablábamos de la neurosis y la psicosis, ¿no? La neurosis es un trastorno mental, pero que se puede regular. La psicosis es una ruptura total con la realidad. La neurosis es una ruptura parcial con la realidad, porque empiezan algunos síntomas de ansiedad, angustia, depresión, pero cuando ya te vuelves a la psicosis, entonces ya comienzan trastornos más severos de la personalidad, donde rompes el contacto con la realidad, lo que significa que ya tus pensamientos son totalmente absurdos, irracionales, ¿no? Sientes que te persiguen, tienes alucinaciones visuales y auditivas y hasta táctiles y olfativas, tienes pensamientos suicidas, tienes comportamientos extraños, raros. Todos hemos visto alguna vez a un enfermo mental en las calles desnudo, ¿no? Se te afecta hasta el frío, ¿no? Hasta las sensaciones físicas. Entonces, hay que definir bien. Un trastorno mental es, cuando escuchen bien, es una alteración clínica bastante significativa y te das cuenta porque el individuo tiene una serie de pensamientos absurdos, ¿no? Siento que me persiguen, eh, estás hablando mal de mí, no me gusta, prendo. No significa que todos los que tienen TOC son psicóticos o tienen trastorno mental grave, pero sí los que tienen algún tipo de TOC tienen ansiedad, pues, angustia, que debe ser tratada de inmediato, ¿no? Como prender y apagar las luces, o no sé si cerré la puerta bien, 2 veces veo si está la alarma puesta. Entonces la inseguridad me genera comportamientos obsesivos compulsivos, ¿no? Entonces, tengamos bien en cuenta estos temas, ¿no? Si es un tema básicamente de un trastorno clínico de ansiedad y depresión que todavía mantiene contacto con la realidad y tiene un comportamiento productivo, significativamente productivo en la sociedad, o cuando ya tiene un trastorno tan severo que no puede producir, que no puede trabajar, que no puede vivir con plenitud porque no logra insertarse de manera adecuada a su grupo social, a su grupo familiar, a la sociedad en general, ¿no? Y en ese caso, supongo que lo ideal es que la persona recurra a un especialista, a un profesional, para que pueda ayudarlo lo más pronto posible, ¿no? Que los Claro, parientes o la gente en su entorno, si es que la propia persona no puede por solicitar supuesto. esa ayuda. En todos los casos de trastorno mental significativo y clínico necesitan ayuda de un profesional, ¿no? Inclusive en los casos de ansiedad extrema, ¿no? No tenemos por qué permitir que la ansiedad avance, ¿no? Si vemos a un pequeño inseguro que se come las uñas, que se orina en los pantalones, que no puede controlar las heces, que tienen copresis, o que está siempre pegado a su mamá, está siempre llora cuando lo dejan solo, vayamos viendo síntomas, ¿no? Síntomas para empezar a tratar a los niños tempranamente. Y de esa forma también, mire, hay ciertos quiebres en cada etapa de desarrollo de los seres humanos, ¿no? Hay un quiebre entre la niñez, la infancia y la niñez, o sea, los 5 o 6 años. Hay un quiebre a los 12 años que comienza la adolescencia. Hay un quiebre a los 18 o 20 que comienza la adultez temprana. Hay un quiebre a los 50 que empieza la menopausia en las mujeres. Hay otro quiebre a los 60, 70 que comienza
que comienza la tercera edad. Ahora felizmente que la han atrasado a la cuarta edad. Pero no importa. Pero siempre hay quiebres emocionales que hay que tener cuidado. Entonces hay que darle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, herramientas para darse cuenta cuando algo no está bien en su salud mental y que puedan recurrir a los especialistas, ¿no? A los médicos, psiquiatras, neurólogos, a los psicólogos clínicos, a la gente que primero diagnostique bien el problema y que después empiecen las estrategias. No pueden empezar las estrategias sin haber diagnosticado bien cuál es su problema, porque podemos hacer relajación, podemos hacer aumentar el grupo de amigos, podemos creer en Dios, que para mí es lo más supremo, pero si no diagnosticamos bien el problema, si no hacemos un trabajo científico y clínico y médico sobre el tema, y hacemos una terapia donde podamos hacer que esta persona se recomponga, se reestructure y mejore, no vamos a lograr nada. ¿Ok? No, no es fácil, o sea, no es sencillo, no se cura un problema de salud mental de manera, ¿cómo te puedo decir? Con una sola estrategia. Tenemos que usar varias estrategias. No sé si me van entendiendo, ¿no? Unas ayudan a otras. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual que aplicamos en el centro Skinner frente a las personas que tienen problemas de salud mental, eh, eh, trabajamos toda la parte de la desensibilización sistemática, de las técnicas de narrativas, de las técnicas en vivo, de la respiración, de la desensibilización, las aproximaciones sucesivas, el reforzamiento positivo, una serie de técnicas que ayudan al paciente a mejorar. No es solo hablar, es una cantidad de técnicas que tiene que irse aplicando para que la persona pueda mejorar. Y ahí es que dentro de las técnicas se va trabajando la relajación muscular, se va trabajando que nos ayuda mucho el yoga, la meditación, el mindfulness, todo, pero una vez que hayamos logrado un buen diagnóstico, que sepamos qué es lo que tiene esa persona, ¿no? Porque no se soluciona desde una sola herramienta, porque recaen. Recuerden que yo les he dicho, no sé si los que me han escuchado en las sesiones o en las conferencias que dicto a nivel nacional o internacional, de acuerdo a los estudios científicos, las personas que tienen ansiedad, depresión, trastorno de pánico, tienen una recaída de un 30%. O sea, los que mejor están son los que tienen una recaída de un 10%. La mayoría recae. O sea, no es la mayoría, perdón, la minoría, pero el 30%. Hay algunos que si no tienen un buen tratamiento, recaen hasta en un 60%. O sea, si tú los ves mejor una semana, 2 semanas, un mes y vuelven a recaer, porque hasta que pueden llegar al suicidio. Entonces, la salud mental no es una cosa de juego, no es una cosa superficial, es un tratamiento profundo, ¿no? Muy delicado, muy importante, sabiendo con la premisa de que puedes recaer en la ansiedad, en la angustia, en la depresión, ¿no? Hablo de trastornos mentales de ese tipo, ¿no? Ahora, los trastornos mentales severos, como la bipolaridad, como las psicopatías, como la esquizofrenia, como la psicosis, son trastornos más severos que todavía no tienen cura. Se pueden controlar con la medicación, se pueden controlar, pero no tienen cura. No se cura una persona psicótica. Se le apoya, se le ayuda, se le controla los síntomas, ¿no? Entonces es complejo el asunto. Emperatriz, y a diferencia, ¿qué quiere decir cuando una persona es bipolar? Es un trastorno severo de la personalidad, ¿no? Clínicamente significativo. Significa que pasa por momentos de excitación y euforia y luego por momentos de ansiedad y depresión profunda, ¿no? Pero cada cambio no es,
alguna gente podemos estar contentos en la mañana, después nos pasa algo y nos ponemos molestos o nos entristecemos. No, eso es temporal, eso no es. Es cuando te puedes pasar 1 o 2 meses en un estado de euforia permanente y luego se te bajan las pilas y pasas por un estado de tristeza terrible, ¿no? Y otra vez, por alguna razón, vuelves pasas de mes en mes en un estado así bipolar, pasas de un estado a otro, pero no en el mismo día, o sea, no es el mismo día. Ahora muchos chicos le dicen a sus profes, estás bipolar, llegaste contento y ya estás molesta. Y es porque algo pasó, pues, no es que sea bipolar. Pues es un término que usan mucho los chicos ahora, y mucha gente adulta también. Esta chica es bipolar, esta adolescente es bipolar. No, no es bipolar, o sea, tiene cambios de estado de ánimo, cambios del estado de ánimo temporales, temporales. El bipolar es un estado de ánimo crónico, un cambio de estado de ánimo crónico que dura más de un mes, 2 meses y pasa de un estado a otro. Nunca encuentra el equilibrio, ¿no? La normalidad, el manejar de manera adecuada las emociones. Y tiene que estar, por supuesto, perfectamente bien medicado, ¿no? Y el trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención no es un trastorno mental como tal, es un trastorno neurológico donde hay algún tema en el cerebro, algún químico en el cerebro que no se ha logrado desarrollar, ¿no? Entonces los niños pierden la atención rápidamente. Un trastorno de déficit de atención es la pérdida de la atención de un estímulo fijo. Más bien tienen mucha atención por los estímulos que rodean al niño. Es por una falta de madurez neurológica. Su cerebro todavía no ha madurado. Entonces, estos niños, se llama TDA o TDAH, muchos de los niños con déficit de atención son niños hiperactivos, están en permanente movimiento, ¿no? Pero son inteligentes, muchos de ellos razonan, reflexionan, se dan cuenta, tienen un pensamiento crítico, analítico, ¿no? Pero tienen muy poco tiempo de atención. Entonces, ese tema se trata con medicina, ¿no? Concerta, Ritalin, hay un montón de medicamentos que ayudan al cerebro a madurar y a concentrarse, ¿no? Y que generalmente baja este nivel de manera bastante significativa al terminar la adolescencia, ¿no? Entonces, pero depende pues de los organismos, de cuán rápido madura el cerebro. Y generalmente es debido a un tema neurológico, a un daño en la funcionabilidad del cerebro. ¿No? Producido por muchos factores, ¿no? Por un embarazo complicado, por un parto prematuro o por un parto con mucho sufrimiento fetal, producido por una anoxia en el momento de nacer, es decir, falta de oxigenación, ¿no? Por una caída y un golpe fuerte en el cerebro en los primeros años de vida, por una meningitis, o sea, por factores prenatales, postnatales, por accidentes cerebrovasculares. Entonces, son muchos factores que quizás ya hemos visto, creo, contigo, Orly, que lo vamos a desarrollar en una conversación en Global Mindfulness Group, ¿no? Sí. Sí. Emperatriz, y hoy en día se habla mucho de trastornos de alimentación y que muchas veces se pasan eh, sin la atención que se debe, ¿no? Porque vemos que en la sociedad el estar muy, muy delgado cada vez está más aceptado. Pero ¿cuándo un trastorno de alimentación es que debería ser un motivo de alarma antes de llegar a un estado crítico, ¿no? Sí. Bueno, cuando ya es crítico se llama anorexia nerviosa, ¿no? Pero no solamente es anorexia, son diferentes temas que tienen que ver con la alimentación y generalmente comienza a los 12 años en la adolescencia, ¿no? Y es un trastorno de alimentación potencialmente mortal porque se caracteriza por un peso corporal
es anormalmente bajo, ¿no? Dice que cuando un ser humano pesa menos de una niña o un joven menos de 42 kilos, estamos hablando ya de un trastorno de anorexia nerviosa. Entonces, tiene que ser tratado desde un inicio, darnos cuenta si la persona, el adolescente, pues comienza en la adolescencia generalmente. Y también es un tema que a veces dura toda la vida, pues las personas adolescentes, y es cierto, es un tema básicamente, yo diría fundamentalmente, un tema cultural y social, ¿no? Yo acabo de dictar una conferencia a las mamás de niñas preadolescentes de 11 a 12 años de un colegio muy bueno en Perú, en Lima, y más de 60 mamás. Yo las miraba todas y todas eran regias, súper delgadas, y querían que yo hiciera una charla sobre anorexia. Yo decía entre mí, pero estas mamás son pero modelos de televisión, todas. Entonces, definitivamente, cuando empecé a hablar, les dije, pues, que el modelo son las madres, ¿no? Las madres, el modelo mamá delgada, que come poco, que solamente come verduras, que a veces no come ningún carbohidrato, no come proteínas, para mantener esa figura esbelta, ¿no? ¿No? Muchas de ellas no solamente también no solamente comen poco, sino que hacen deporte horas, 2, 3 horas de deporte con la poca alimentación que tienen. Entonces los niños imitan. Acuérdense que los padres somos modelos de comportamiento para los hijos. Entonces estas niñas, hay un culto a la delgadez, a la belleza en base a la delgadez, ¿no? Solamente la gente delgada es inteligente, es hermosa, es bella, eh, cuando en el siglo pasado los gorditos éramos bellos, o hace 2 o 3 siglos, ¿no? Pero claro, la gordura también es otro problema, ¿no? Que hay que tener un peso ideal, ¿no? Que a veces es difícil de conservar a determinada edad, pero bueno, en este caso la anorexia para mí es uno de los temas más graves y que está creciendo de manera galopante en nuestra sociedad. No solamente en el Perú, ¿no? Esto es un problema clínico que se da en muchas sociedades. Y esta anorexia, pues tiene que ver, comienza con la ansiedad, comienza con el maltrato escolar, comienza con los modelos de las madres, comienza con la baja autoestima, el culto a la belleza, el culto a la delgadez. Entonces es el gran temor a aumentar de peso y a ser rechazado por su grupo, ¿no? Esta gente estas chicas sienten que si no son delgadísimas, nadie la va a aceptar en sus grupos, ¿no? Y hacen todo lo posible por controlar el peso. Vomitan, se ponen supositorios para facilitar la evacuación de las heces, toman pastillas para adelgazar, hacen ejercicios en exceso, botan la comida. Dios, ¿qué no hacen para no subir de Y peso, bueno, no? ¿estos trastornos de alimentación se dan tanto en mujeres como en hombres o es el porcentaje No, de la diferencia sí se da en los hombres, pero la diferencia es de 10, 8 son mujeres y 2 varones. mujeres? En los varones se da la vigorexia, que es el deseo de hacer deporte, de ponerse esos preparados, licuados para engordar los músculos, para ser para ser Mister Perú, ¿no? Esos musculosos, eso se llama vigorexia, porque creen que de esa forma van a tener más atractivo con las mujeres. Y ya llega un momento que ya no les importa ni el atractivo, sino simplemente crecer los músculos. Entonces, eso se llama vigorexia. Hacen excesivas pesas y ejercicios para hacerlo. Eso es lo que tiene ese 2% de hombres. Las mujeres son las que se llevan el premio, el diploma de honor en la anorexia. Emperatriz, en la sociedad hay mucha gente que está en contra de la medicación, de los fármacos. En el caso, por ejemplo, de algunos trastornos mentales, ¿cómo o qué diferencia hace los fármacos versus solamente el tratamiento psiquiátrico o psicológico? Bueno, yo sería una persona irresponsable si te diría que los fármacos no son
valiosos, los fármacos son importantes, dependiendo el trastorno psicológico y psiquiátrico que tenga la persona. No se me ocurriría decir que una persona con ataque de pánico, con una ansiedad de 1000%, con insomnio, sí, vamos a poder ayudarla, pero no la vamos a poder ayudar tanto si no logramos que, porque su cerebro está lleno de químicos negativos, mucho cortisol y muchos temas muchos químicos que no le permite razonar. Entonces no produce el 12, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán, pero hemos hablado mucho del 12, que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina con S, pues 12 con S, y las endorfinas. Entonces el cortisol bloquea el funcionamiento de esos químicos de la sangre, de esos componentes bioquímicos. Entonces, no se puede, pues, sería irresponsable de decir que se puede. Hay trastornos psicológicos que sí, ¿no? Que sí, que podemos, una ansiedad, pues, del 30%, 50%, la podemos manejar con todas las técnicas psicológicas. La depresión no, la depresión es severa, no la podemos, si es depresión severa, si es tristeza, melancolía, que no en el diagnóstico, en las pruebas psicométricas y proyectivas o psicológicas, sale como una depresión grave, profunda, no, no podemos, tenemos que ayudar con medicina, pues no podemos arriesgarnos a un suicidio, ¿no? Y a veces ni siquiera la medicina, mis queridos amigos, hacen efecto porque el trastorno es muy severo. Entonces, pero sí, así como tampoco sería irresponsable en decir que solo la medicina va a ayudar a la persona. No digo curar, ayudar a la persona. Es la medicina con el tratamiento psicológico, con el tratamiento en salud mental, con el tratamiento, con la reestructuración cognitiva. Pero para eso tenemos que bajar el cortisol y producir este químico del 12 que les acabo de hablar para lograr la estabilidad emocional que queremos en el paciente. Entonces sí, hay gente que se opone totalmente a la medicación, pero yo diría que hay muchos estudios importantes que le dan mucho valor a la medicación. Hay que ir donde un buen psiquiatra, una persona preparada, que vaya viendo qué medicación era oportuna y una vez que la persona con síntomas eh, no severos, o sea, no de un trastorno mental clínicamente grave o significativo. Por ejemplo, la persona esquizofrénica siempre va a necesitar medicación, la persona bipolar siempre va a necesitar medicación, la persona psicopática o psicótica va a necesitar medicación, no podemos evitarlo. Las personas con ansiedad grave y depresión grave también. Si bajamos la ansiedad a niveles menores y la persona con su meditación, sus técnicas psicológicas adecuadas y con su relajación, con todo lo que hemos trabajado, disminuye su ansiedad, podemos ir reduciendo la medicación hasta eliminarla por completo, porque la persona ya aprendió estrategias para ayudarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante tener en cuenta, pero yo no puedo decir que la medicación no es valiosa, sería ir contra todo, contra la OMS y la Organización Mundial de la Salud. No puedo, porque es valiosa. Emperatriz, ¿algún mensaje que quisieras dejar sobre la salud mental o sobre el cuidado eh, o algo que quisieras mencionar? Sí, lo que yo les puedo decir es que siempre todo sucede por una razón, que es importante vivir, amar y aprender de la vida, ¿no? Y ser lo suficientemente valientes, la familia, de no desesperarse si tiene a una persona con problema de salud mental, ¿no? Por, porque si te desesperas, puedes perder. Pero si te llegas a desesperar y a pesar de desesperarte, sigues trabajando para superar esta desesperación, vas a lograr el éxito. Entonces, vuelvo a repetir, cuiden su salud mental. Primero hay que cuidar nuestra salud mental.
Hace poco estuve escuchando acabo de hacer un curso y escuchaba una meditación sobre lo importante de no hacer nada, de la inactividad, de aprovechar el tiempo de ocio, ¿no? Y decía yo, qué importante es para la salud mental divertirte, disfrutar, pasear, viajar, ociociar. Yo me acuerdo que los papás decían, no seas ocioso, no seas vago, sean un poco vagos, o sea, disfruten de su tiempo libre, diviértanse, hagan lo mejor que puedan, porque eso nos va a ayudar a conservar su salud mental. Si se sienten abrumados, si se sienten llenos de trabajo, pongan un stop. Miren, cuando yo era joven, gracias a Dios, creo que por eso he logrado mi salud mental y lo he enseñado a mis hijos, siempre me he ido de viaje una vez al año, con ellos y una vez al año mi esposo y yo solos. Y eso nos ayudaba a encontrarnos, a estar bien. El año pasado ya exageré, ¿no? Orly, ya exageré, ¿no? El año pasado he estado de viaje en 3 momentos, ¿no? Y este año he hecho un hermoso viaje por Israel, una ciudad preciosa, maravillosa, he aprendido tanto de Israel, y de ahí he ido a Jordania y a Egipto, donde también he aprendido mucho. Y he estado cerca de un mes también ¿cómo se llama? En Madrid, cerca de un mes aprendiendo, relajándonos, subiéndonos al camello, conociendo las culturas, rezando, acompañando a mis amigos israelitas al Muro de los Lamentos, visitando la tumba de Jesús, yendo a Petra y apreciando las pirámides y llenándome de energía y descansando, porque también con la edad te agotas más y necesitas más descanso mental. Entonces hay que saber decir, hasta aquí me toca descansar. Quizás ese sea mi mayor consejo para ustedes. Disfrutar. Muchísimas gracias. Y recordarle a todos los que nos están mirando el día de hoy en esta entrevista con la doctora Emperatriz Torres Tazo, que la salud mental, como bien ha dicho ella, es tan o más importante que la salud física, y que si en algún momento tenemos algo que no podemos gestionar dentro de nuestra salud mental, que pidamos ayuda, que busquemos algún profesional que realmente sepa de lo que va a tratar, a acompañar, y buscar esa ayuda y buscar el soporte también en grupos de ayuda, porque muchas enfermedades mentales o muchos temas mentales claramente no solamente involucran a la persona, pero a la familia, y es bueno siempre sentirse acompañado porque nadie está solo y porque la salud mental es un tema que de alguna u otra manera nos toca a todos personalmente, en familia o como sociedad. Así Exacto. que muchísimas gracias, Lo último para agradecerte es que recordemos que la vida es corta y que el oficio de vivirla es complicado, que a veces tenemos que morirnos sin haber aprendido a vivir plenamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Emperatriz. Muchísimas gracias.